estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos y como bien se lo adelanté en los avances de este informativo, que en punto de las 8:20 vamos a tener entrevista, ya me acompaña aquí en el estudio nuestro invitado de hoy, el maestro Amílcar Hernández Álvarez. Él es investigador, perito investigador en accidentes viales y nos tiene un tema interesante que platicarle a usted, sobre todo en este periodo vacacional donde las autoridades lo que han estado subrayando y han estado pidiendo a cada uno de los ciudadanos pues es cuidarnos, manejar con precaución para evitar estadísticas negativas al final de este periodo vacacional de verano. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Muchas gracias, licenciada. Agradezco mucho la invitación. Aprovecho para darle un reconocimiento al ingeniero Cárdenas por esta preocupación sobre ir más allá, sobre las causas de los accidentes de tránsito y por supuesto a la licenciada Claudia Vázquez, que tuvo a bien invitarme y darme este espacio que es importante, es muy importante. Sí, claro, sobre el tema de hoy es un tema interesante para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, porque le decía, diariamente escuchamos hay que manejar con precaución y nosotros desde este espacio todos los días le decimos a las 6:40 le decimos hay que salir con cuidado, salga con tiempo, trate de evitar ser estadística de percances viales y no solamente en la ciudad, sino también en las carreteras que conectan a la capital y que sobre todo todas las carreteras de la entidad, incluso hay, maestro Amílcar, hay ya a nivel estatal incluso un estudio de cuáles son las carreteras más peligrosas, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer todos los días para prevenir accidentes? Tiene una elaboración, un conjunto, se lo comparto a usted, un libro precisamente, un estudio general tanto de estadísticas como también pues una razón lógica de por qué ocurren los accidentes viales, pero lo más importante, cómo prevenirlos. Exactamente. A este libro, bueno, primero quisiera yo enfocar que hace 35 años me dedico yo precisamente a la investigación de accidentes. Este libro nace a raíz y tiene como fundamento una investigación, sería una investigación de campo sobre las causas reales de los accidentes de tránsito. Estos últimos meses hemos tenido noticias tristes sobre accidentes muy complejos, importantes en tema de daños materiales y desgracias personales, que bien, gracias al estudio que tuve iniciar para tener la base en este libro, me di cuenta de muchos factores negativos que existen en las carreteras, primero, que convergen aquí en la capital de Victoria y que desafortunadamente o afortunadamente pudieron haber sido evitados. Yo le comentaba hace un momento que los accidentes que han ocurrido en el 99% pudieron haber sido evitados. Hablamos del factor humano, que es precisamente la negligencia e impericia y algunas causales propias del conductor o acompañantes, y por supuesto como la investigación de campo que yo realicé desde hace 3 años me da como factor camino, es decir, las condiciones de la vía que no son las adecuadas en algunos tramos que convergen a esta ciudad capital. Pero yo creo que principalmente es la cultura vial y el enriquecimiento de políticas públicas que pudieran de alguna manera determinar y darnos las herramientas de conducción para que nosotros los conductores, la gente civil, el pueblo normal, podamos nosotros tener herramientas de conocimiento, sepamos entender las leyes e interpretarlas dentro de nuestro día a día. Y es que hablando de este tema, maestro Amílcar, en ocasiones de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos compete como ciudadanos, y ahorita platicamos más a detalle de las políticas públicas, que es un tema que le corresponde directamente a las autoridades, tanto estatales como municipales, en el tema de tránsito y las prevenciones de accidentes. Pero hablando de lo que nos toca a nosotros, y que también incluye un poco a las autoridades de tránsito, en ocasiones vemos accidentes, participan personas, por ejemplo, menores de edad, que no sabes cómo, pero tienen ya su licencia de manejo. ¿Es que acaso falta ponernos más rigurosos en ese tema de que realmente no se aplique con el pago de mi licencia lo que te vaya a costar, sino un examen real y que además pues más riguroso? ¿O qué hace falta? Urge mucho, yo creo, la expedición de licencia es una responsabilidad bipartita del ciudadano como tal y el Estado. Es decir, para otorgarse una licencia, la autoridad debe tener conocimiento y el propio conductor de tener los conocimientos técnicos de manejo y conducción. Es decir, manejar un vehículo y conducir un vehículo no es lo mismo. Manejar un vehículo es la herramienta como tal, pero conducirlo es saber aplicar las leyes en nuestra propia persona, es decir, tener un sentido común de bien público, de bien común y por supuesto
saber que a partir de la puerta de nuestra casa hacia la calle, tenemos que nosotros sujetarnos a normas estrictas, porque significan o son de alguna manera una falta importante para ocasionar accidentes de tránsito en el tema de daños materiales y víctimas importantes. Y que puede cambiar nuestra situación jurídica de un momento a otro cuando no empleamos todas las herramientas, como comenta maestro Amílcar, de los cuidados y sobre todo lo que debemos de cumplir antes de darle para adelante a un vehículo, que es muy distinto. Exactamente. En algunos estados de la República he tenido la oportunidad de elaborar, por ejemplo, en Sinaloa. El año pasado estuve ahí dando una capacitación precisamente en torno a este tomo, y me di cuenta que el Estado como tal es muy estricto. Ha creado una normatividad nueva, una normatividad que se llama Ley de Movilidad, que involucra mucho a la sociedad civil, involucra mucho a las autoridades que se les encargadas de expedir licencias, para que de la mano ambos tengan esa oportunidad de tener una licencia, pero como una acreditación real, de que conocen las leyes y por supuesto que tienen ese sentido deontológico o ético de manejar de manera de que se pueda evitar algún accidente. Y en este estudio que usted realizó, nos habla de 3 años, que bueno, se compiló en este libro, que traen estadísticas, recomendaciones, también pues la idea o bueno, la conclusión de que se tienen que hacer políticas públicas, cambios. ¿Cómo andamos aquí en Tamaulipas en el tema de lo riguroso que se tiene que tener, y sobre todo los cursos, capacitaciones? Porque a veces es real, y aquí lo hemos platicado, maestro Amílcar, que en ocasiones, ¿cuántos de nosotros, siendo sinceros, hemos leído todo el reglamento vial de tránsito, hablando nada más de Victoria, por citar un ejemplo? Sí, el reglamento, los reglamentos de tránsito, yo creo que tienen una obligación de evolucionar, de ir creando nuevos artículos, nuevas restricciones, nuevas modalidades de manejo. Por ejemplo, aquí en Victoria hemos visto en los últimos 5 años un incremento en los conductores de motocicletas, por ejemplo. Entonces la legislación se mantiene, es un reglamento que tiene más de 11 años, entonces es importante que la legislación se evolucione, se concientice y sobre todo se transparenten dichos reglamentos o dicha normatividad hacia la ciudadanía en común. Que tengamos acceso a esos reglamentos y que tengamos de alguna manera un foro en el cual el ciudadano esté consciente y principalmente sepa aplicar ese reglamento. Sí, claro, hablando de Ciudad Victoria y bueno, del interior de las ciudades, para usted que nos acompaña de diferentes municipios de la entidad en esta transmisión de ORT Noticias, hablando de cómo prevenir accidentes al interior de las ciudades, ¿qué compila aquí? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Bien, siempre que el ciudadano tiene la oportunidad de manejar un vehículo automotor, debe de entender y sobre todo interpretar lo que la normatividad del uso de movilidad de vehículos refiere. Lo comentaba en otra entrevista el mes pasado, que por ejemplo las formas de manejo de la ciudadanía se aligeran de alguna manera por la cuestión de la poca cultura vial que podemos tener. Sabemos de antemano que una parte importante es la facilidad de importación de vehículos a este estado y a esta ciudad capital, que hace que, bueno, ahora vemos que en la mayoría de los hogares ya no es un solo vehículo, a veces hay 2 y hasta 3 vehículos, pero ese manejo como tal conlleva una gran responsabilidad y sobre todo aplicación estricta de las autoridades sobre los dichos conductores que, por ejemplo, que manejan y que conllevan todo el día y todos los días un vehículo automotor en las calles de nuestra ciudad capital. Y hay que subrayar lo que comentó hace un momento, maestro Amílcar, de que el 99% de los accidentes se pueden prevenir. Esos accidentes que vemos todos los días a través de transmisiones en vivo, que aquí mismo le compartimos, o que usted ve en las redes sociales, en las diferentes páginas informativas, son lamentables, más allá de la cuestión de la lesión económica a nuestro bolsillo, el daño patrimonial, pero también el cambio de la situación jurídica. Adicionalmente, también cuando hay estadísticas que lamentar, cuando una persona pierde la vida, y que volvemos a la estadística, 99% de estos accidentes se pueden prevenir. Esto hablando al interior de las ciudades. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el panorama al salir de nuestra ciudad en el tema de la precaución o el análisis que usted hizo, maestro Amílcar, de la prevención de accidentes en carreteras? Yo quisiera comentarlo y agradezco mucho a
a esta radio la oportunidad de manifestar el resultado de esa investigación de campo que tuve a bien realizar hace 3 años. Le comento, licenciada, por ejemplo, de las carreteras que convergen a esta ciudad capital, hace 3 años, la carretera con más accidentes, con mayor número de víctimas y daños materiales, era la carretera que va de Victoria rumbo a Jaumabe, la que conocemos como Rumbo Nuevo. Es decir, me trasladé, estuve haciendo prácticas de campo directamente en esa carretera y me percaté de muchas cuestiones que yo quisiera mencionar aquí y que ojalá que las autoridades que me están escuchando puedan de alguna manera aplicarse en ese tema. Uno de los principales factores que yo encontré en esa carretera es que es una carretera de vigilancia municipal, es decir, la autoridad de tránsito municipal es la responsable de esa vigilancia. Y es una carretera donde no se ve o no se encuentra nunca una autoridad de tránsito realizando sus labores de vigilancia. Es decir, el factor disuasivo para los conductores es muy importante. Si usted va ahí y va conduciendo, por ejemplo, he visto un incremento en el transporte público de carga, trailers, por ejemplo. Si no hay ninguna patrulla, pues realmente no hay quien le restrinja su manera de conducir. Manejan bajo su libre albedrío y no existe una sanción. Es decir, una carretera que no tiene vigilancia, que carece de vigilancia, por lo tanto, puede existir y hay una gran posibilidad de que los conductores manejen bajo su libre albedrío, es decir, violentando el reglamento, sin que no haya ninguna autoridad que pueda de alguna manera restringirlos, sancionarlos y por ende evitar los accidentes, ¿no? Esa es la carretera que va precisamente para Jaumabe. En temas técnicos, yo quisiera mencionar que la carretera, bueno, es una carretera de 2 carriles con un sobreancho que lo conocemos como acotamiento, pero hay algunos tramos donde no es un acotamiento. Entonces, ¿qué es lo que la gente que pasa por esa carretera lo va a entender perfectamente? Algunos vehículos de carga que van de forma lenta utilizan ese sobreancho. Entonces, el vehículo que viene en la parte de atrás tiene necesidad de rebasarlo, pero con la mala fortuna de invadir el carril contrario, es decir, porque no caben. Los acotamientos deben de tener al menos más de 2.6 metros de anchura y ahí encontramos tramos de 2.30, en lo cual un tráiler en ese momento tiene la obligación de retirarse del que está detenido o el que está manejando de manera muy lenta y invade el carril contrario y ahí llevan los accidentes. Sí, claro. ¿Cómo prevenir, además de la velocidad, por ejemplo, medidas básicas, esto del libre albedrío, como comenta usted, que si no hay vigilancia podemos pues presionar el acelerador, no solamente para los transportes de carga, sino también los particulares? Los particulares, de hecho, el 43% de los accidentes en ese tramo de carretera se refieren a vehículos de carga, el 28% se referían a vehículos de carga con particulares, es decir, con vehículos pequeños, que eso pues incrementa en gran medida el número de víctimas. Claro, el saldo negativo, el saldo rojo. Exactamente, aumentan porque es un vehículo de gran capacidad, de un peso bruto vehicular importante, bueno, que causa mella en muchos vehículos pequeños, ¿verdad? Bueno, ya vimos parte de la problemática que usted vio, maestro Amílcar, falta de vigilancia, el tema donde, bueno, nosotros no nos sumamos en muchas de las ocasiones a las medidas básicas como la velocidad. Si le parece, nada más nos situamos en ese punto, que es una característica clave cuando suceden accidentes lamentables. Ahora bien, ahí está el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta de cambio que se tiene que aplicar de manera inmediata por las autoridades, tanto municipales como estatales, para evitar estos números? De inicio, yo creo que es importante crear una autoridad de tránsito exclusiva para zonas rurales. En este caso, me refiero a las carreteras que son de jurisdicción estatal y jurisdicción municipal. Debería de incrementarse y crearse, pero ya, una autoridad que haga efectos disuasivos, que haga vigilancias mixtas, estacionarias, móviles, que hagan de alguna manera saber a los conductores, principalmente a los conductores de vehículos pesados, que existe una autoridad que puede sancionarlos y de alguna manera encauzarlos en una conducción correcta, encauzarlos en una conducción que precisamente evite estos accidentes. Si no empezamos creando autoridades de tránsito exclusivas de tránsito, entonces va a seguir pasando, va a seguir habiendo víctimas y eso es algo muy, muy lamentable. O sea, la propuesta es la creación de un cuerpo de
digamos, de tránsito, pero específicamente, vaya, municipal, pero en carreteras, no al interior, que sean dos corporaciones distintas. Podría ser, o en este caso, ampliar un poquito el número de elementos que se dediquen exclusivamente a la vigilancia de las zonas rurales. Les llamo zonas rurales, pero me refiero específicamente a las carreteras, es decir, las carreteras que no son carreteras de jurisdicción federal, que no son vías generales de comunicación, sino que son carreteras propias o exclusivas de vigilancia para el Estado o los municipios como tal, ¿verdad? Claro, maestro Amílcar, es un tema bastante interesante, muy prolongado, que nos van a faltar minutos para abordarlo con usted, y más cuando hay un libro de por medio, donde se compila todo el resumen de las investigaciones, propuestas también, que son, al final del día, políticas públicas que urge implementar por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales. Pero a manera general, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué puede resumir parte de lo que estudió como recomendación general para quien nos está acompañando en este momento del otro lado de la radio? Bien, yo creo que debemos entender que somos una sociedad con obligaciones de tránsito en el tema de tener una autoconciencia, saber nuestras propias limitaciones y, por supuesto, a las autoridades competentes, a las autoridades municipales y estatales, crear políticas públicas reales, crear políticas públicas que sean preventivas y que nos ayuden a dar una movilidad segura a cada uno de los ciudadanos y, por supuesto, salvaguardar nuestros bienes y las vidas humanas de manera general. Porque nos falta, en definitiva, capacitación. Me comenta que va a otros estados de la República a dar capacitaciones sobre lo compilado aquí en este libro, pero ¿cómo andamos aquí en Tamaulipas? Yo creo que el problema de la inseguridad vial es un problema nacional, pero yo me he sorprendido mucho. El año pasado le comentaba que me invitaron por parte del gobierno del estado de Sinaloa para capacitar a 180 elementos y peritos de ese estado, y me encontré con que Sinaloa tiene 5 años que creó la nueva ley de movilidad y la está aplicando de manera rigurosa. Oaxaca, por ejemplo, también me sorprendió mucho el tema de que es un estado de mucho potencial en el tema de políticas públicas de vialidad. Sonora, no se diga, Hermosillo, tuve la oportunidad de estar en Hermosillo también, y se está creando precisamente esa ley de movilidad, el reglamento de movilidad, donde se actualizan las normas, se actualiza la creación de métodos y filtros de expedición de licencias, y va creciendo, se va disminuyendo el número de lesionados o muertos por accidentes. Y yo creo que Tamaulipas no podemos quedarnos atrás y no podemos sentarnos y esperar que sigan pasando estos accidentes, porque la gente que ha sufrido este tipo de hechos de tránsito en su persona o en familias saben de lo que estoy hablando y entienden perfectamente que es necesario que tanto la sociedad civil como el Estado nos conjuguemos y iniciemos de una vez por todas temas de prevención donde nos puedan dar una certeza de conducir tanto en las carreteras como en la ciudad. Interesante, maestro Amílcar, que ha estado, poniendo el nombre de Tamaulipas en alto con esas capacitaciones, pero al menos aquí hablando de nuestra entidad, a veces desconocemos que existe este estudio, entonces definitivamente hace falta más promoción en este tema. Exactamente, es por eso que agradezco mucho a esta estación de radio importante. Creo que es la única estación que le interesó el tema de hablar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en el estado, por qué siguen incrementando los accidentes. Yo le agradezco mucho a la licenciada Claudia Vázquez y a usted, licenciada, por la oportunidad y sobre todo dar este foro para que la sociedad civil sepa que hay manera de evitar los accidentes, hay maneras de que el estado, del municipio, incremente, por ejemplo, en Ciudad Victoria, la creación de nuevas vías de movilidad dentro de la misma. La aplicación de la ingeniería de tránsito en nuestra ciudad capital es indispensable para la creación de nuevas calles, de señalamientos y aplicación de los mismos señalamientos. Sí, la verdad es que nos falta mucho por hacer. A veces parte de los accidentes que se
que se provocan y que suceden, pues es por los baches, el mal estado ya de nuestras calles, que eso es un tema ya adicional, pero que también es responsabilidad del municipio, hablando nada más de la capital, pero ojalá y que nos sumemos más a estas acciones y nos quedamos con esa estadística, si le parece a usted que nos acompaña, de que el 99% de los accidentes que ocurren se pueden prevenir. Gracias, maestro Amílcar, por esta información. Encantado, Alicia, le agradezco mucho la oportunidad. Saludos a todos. Estuvo con nosotros el maestro Amílcar Hernández Álvarez, él es perito, investigador de accidentes viales y que ya con más de 35 años de experiencia en esta temática. Vamos a una pausa y volvemos.